¿Se me escucha? Sí, ¿no? De momento sí. Hola, ahora. Estaba en el ordenador. Sí, sí. Vale, genial. Bueno, pues vamos a ver que esto está apagado ahora. Vamos a comenzar. Venga, voy a abrir contenidos. Vamos a seguir, a ver por dónde nos quedamos. Voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, si no recuerdo mal, estuvimos el lunes pasado haciendo los ejercicios sobre contratos, más viendo el tema de la jornada, que yo creo que quedamos ahí, y lo que vamos a hacer es empezar haciendo los ejercicios prácticos sobre jornada de trabajo que tengo, los hacemos y luego seguimos pues, bueno, con el tema de reducciones y adaptaciones de jornada y de permisos retribuidos, porque yo creo que nos quedamos ahí. No, pues bueno, pues así lo repasamos. ¿Vale? Entonces, pues a esperar un momentito. Vale, pues lo voy leyendo y lo vamos haciendo entre todos como el otro día, ¿vale? Porque ya os digo que esto es un poco sobre todo pues para repasar lo que estuvimos viendo de jornada de trabajo, que luego nos sirve también obviamente para todo lo que tiene que ver pues, bueno, con el examen y luego pues, bueno, pues continuamos con lo que es el tema. ¿Vale? Vale, pues a ver. Si queréis, lo veis, ¿no? ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿verdad? Sí. Fenomenal. Venga, pues actividades sobre jornada de trabajo. Venga, Salvador, dice que es mayor de edad. Realiza una jornada laboral ordinaria con el siguiente horario. De lunes a viernes de 8 a 2, de forma ininterrumpida, y de 7 a 9 por la tarde. ¿Vale? Es decir, de 8 a 2 y de 7 a 9. Y nos pregunta, ¿es correcta la jornada y el horario y los descansos entre jornadas? Explica el por qué. A ver, la jornada, ¿cuántas horas hace? 8. 8 horas, ¿vale? Por lo tanto, de 8 a 2 son 6 horas, de 7 a 9 son 2, sería correcta la jornada porque trabaja de lunes a viernes, que serían unas 40 horas a la semana, ¿vale? O sea que en principio la jornada, 40 horas a la semana, sería correcta. El horario, en principio, sería correcto. Yo creo que sí. El horario sería correcto, porque
en principio, ¿cada cuánto tiempo? ¿A partir de cuántas horas, en el caso de los mayores de edad, que es es obligatorio un descanso? 6 horas. A ver quién se acuerda. De 6, por ahí han dicho. Sí, efectivamente. En los mayores de edad, y por eso digo que eso nos viene fenomenal para repasar, cada 6 horas, lo que nos dice el estatuto es que hay que hacer un descanso mínimo de 15 minutos, ¿vale? Que obviamente aquí el descanso lo supera con veces. Como mínimo. Luego, los convenios colectivos mejoran, lógicamente, todo esto. Por lo tanto, trabaja 6 horas de seguido, al principio no hay ningún descanso, pero luego, pues bueno, de forma hasta las 7 no vuelve a entrar, por lo tanto, pues bueno, tiene un descanso más que de sobra, ¿vale? En el caso de los menores, y seguimos repasando, el descanso se tiene que producir a las 4 horas y media. Y como mínimo tiene que ser de 30 minutos, ¿vale? No de 15. Pero bueno, no es el caso de Salvador, que es mayor de edad, por lo tanto, nos atenemos a su situación, 15 minutos, bueno, pues que sobrepasa. Y nos dice, ¿y los descansos entre jornadas serían correctos? Yo creo que sí. Finaliza a las 9 de la noche del día siguiente, de ese día, y se incorpora al día siguiente a las 8 de la mañana. ¿Cuántas horas pasan? Ah, tendría que ser 12, ¿no? Es 12. Claro. ¿Cuántas horas pasan? 11. 11. Y el descanso, lo que nos dice el estatuto, que es 12, son 12 horas. El descanso mínimo entre una jornada y otra tiene que ser de 12 horas, ¿vale? Salvo que sea un trabajo a turnos, un trabajo 24/7 a turnos rotativos, y mañana, tarde y noche, que sí se puede reducir en este caso a las 7 horas en los cambios de turno. Pero en este caso concreto no, ¿vale? Por lo tanto, jornada correcta, horario correcto, pero descanso entre jornadas, pues uno no se estaría efectuando de forma correcta, porque debería haber un descanso mínimo de 12 horas, ¿vale? Entre el final de una jornada y el inicio de otra. En este caso estaría el descanso entre jornadas. Vale. El siguiente. En la empresa en la que trabajan Rebeca y Mario, dice, ha llegado un pedido imprevisto y la empresa, para atenderlo, le ha pedido a los 2 trabajadores que realicen 2 horas más ese día y que al día siguiente se marchen 2 horas antes del trabajo. Y dice, ¿están los trabajadores obligados a realizar esas horas extras? ¿Es correcto que la empresa no se las pague? A ver, la empresa dice que ha llegado un pedido imprevisto, que le ha pedido a los 2 trabajadores que realicen 2 horas más ese día y que al día siguiente se marchen 2 horas antes del trabajo. Y dice, ¿están los trabajadores obligados a realizar esas horas extras? ¿No se las tendrían que avisar con un día de antelación? ¿O con al menos 4 o 5 horas de antelación, Pilar? A ver, las horas extras voluntarias, en este caso, tenemos 2 tipos de horas extras, ¿vale? Las voluntarias y las obligatorias. Las voluntarias son aquellas que el trabajador en un momento dado, como puede ser un imprevisto, acepta voluntariamente, sin haber sido pactadas antes, ¿vale? Las horas extras obligatorias, bien porque se hayan pactado en el convenio, bien porque, pues bueno, en el propio contrato de trabajo, o bien por causa mayor, ahí sí que son horas extras obligatorias, pero que previamente hayan sido pactadas. Entonces, en este caso, salvo que se hayan pactado por convenio o por contrato, en principio serían horas extras voluntarias, porque parece que no han sido pactadas. Por lo tanto, el trabajador, si las acepta voluntariamente, ¿vale? ¿Están obligados? No, no están obligados. Salvo que, yo os digo, se hayan pactado o estén pactadas por convenio colectivo o en el propio contrato de trabajo.
Al final ya sabéis que es un pacto privado, individual, entre trabajador y empresario y empresa. La verdad es que el enunciano no lo dice claramente, se da por hecho que es un imprevisto y que les ha pedido que realicen 2 horas más, por lo tanto, en principio, obligados, ya os digo, no estarían. Ahora dice, ¿es correcto que la empresa no se las pague? No es correcto. Se las debería de pagar porque son obligatorias. ¿Y el resto qué piensa? Bueno, a ver, son obligatorias. Ellos han aceptado hacerlas. Pero ¿Se las compensan al día claro, siguiente? pero Claro. al día siguiente se ha marchado 2 horas antes del trabajo. Entonces, esto es verdad que el enunciado lo deja un poco así de forma subgéneres, pero con las horas extras, en principio, o te las pagan o se compensan por días de descanso, por días o por horas de descanso, el equivalente, ¿no?, a las que se han realizado. Entonces, en este caso, será el convenio colectivo en principio si especifica o señala que estas horas extras se pagan o se compensan por descanso. Si el convenio colectivo dice que se compensan, está correctísima la actuación de la empresa, porque las ha compensado. ¿Que dice que las pagan? Pues las tendrían que pagar. Pero el kit de la cuestión es que ¿existe la posibilidad de que no se las pague y las compense por días de descanso? Sí, claro que existe la posibilidad, ¿vale? Ya os digo que será el convenio colectivo de la empresa la que pues, lo determine si efectivamente se paga o se compensan, ¿vale? O un pacto entre ellos. Por lo tanto, ¿están los trabajadores obligados a realizar esas horas extras? Pues en principio no, las han aceptado voluntariamente, salvo que las hayan pactado previamente. ¿Es correcto que la empresa no se las pague? Pues sí, podría ser correcto, porque las ha compensado con horas de descanso al día siguiente, ¿vale? Que también tendría que estar, en principio, pues estipuladas. Vale. Dice el siguiente. Verónica trabaja de recepcionista en un hotel de la costa y realiza una jornada laboral anual de 1.780 horas. La empresa quiere establecer una jornada irregular destinando 190 horas a incrementar la jornada en determinadas épocas del año. ¿Es correcto? Aquí, es que de un lunes para otro es complicado que os acordáis. Lo que nos dice la normativa es que hay un número de horas al año en las que la empresa tiene potestad para distribuir de forma irregular y que se suele hacer en muchas empresas, ¿vale? Pues trabajo a lo mejor 45 horas en invierno, pero luego como verano tengo la jornada intensiva, las compenso, ¿vale? ¿Qué tanto por ciento de las horas anuales, que es lo que a mí me interesa, tiene la empresa potestad para distribuir de forma irregular? A ver si os acordáis. Un 10%. Un 10%, exacto, un 10%. Por lo tanto, eso como máximo. Si la jornada laboral anual es 1.780 horas, el 10% de 1.780, ¿cuánto sería? Venga, esto es muy fácil. Me quitan los ceros, chicas y chicos. 178. 178. El 10%, 178. Y la jornada que quiere incrementar la empresa dice que quiere destinar 190. Por lo tanto, ¿sería correcto? No. Pues no. No, porque como mucho, y esto es importante, vuelvo a insistir, solo puede distribuir de forma irregular, como mucho, un 10% de la jornada anual de horas. En este caso, el convenio nos dice que son 1.780, por lo tanto, como máximo, solo 178 horas podría destinar a incrementar la jornada. Como quiere hacer 190, por lo que nos plantea el enunciado, pues aquí estaría incurriendo pues, en una ilegalidad, ¿vale? Por convenio. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Bueno, ese sería. Vale. Pues seguimos.
Patricia. Patricia ha tenido gemelos y está a punto de terminar su permiso por nacimiento. ¿Cuántas horas le corresponden por permiso para el cuidado del lactante? ¿Podría solicitar después una reducción de jornada y le reducirían el sueldo? Es que ya no sé si vimos, es verdad, en temas de jornada, ya no sé si vimos, sí, vimos lo del nacimiento, ¿no? Bueno, nos quedamos yo creo que ahí. ¿Cuántas horas en principio? Bueno, horas. ¿Una hora 9 meses? ¿Una hora durante 9 meses? Una hora durante 9 meses, exacto. Una vez que finaliza su permiso por nacimiento, que ya discutimos el otro día, que era a día de hoy, ¿cuántas semanas? Desde el año pasado, que se han incrementado. 19 semanas. Muy bien. Bueno, pues tras ese permiso por nacimiento de 19 semanas de maternidad o maternidad, ¿vale? En este caso maternidad, tendría una hora diaria hasta que el lactante pues, cumpliera 9 meses, ¿vale? Hay convenios que no sé si será el caso de alguno o alguna de las que estáis ahí, pero hay convenios que lo amplían hasta 12, ¿vale? Hasta 12 meses. O sea que, en principio, podría hacer, ¿vale? Dice, ¿podría dar después, es decir, después del tema de la lactancia, porque el tema de la lactancia, que bueno, pues no sé si alguna de vosotras lo ha realizado así, el tema de la lactancia, sabéis que se pueden unir las horas y en vez de pues una hora diaria, te puedes juntar, pues, o sea, 9 meses, ¿no? O sea, perdón, mes y medio creo que es, o un mes más, básicamente, que puedes ampliar lo que es el periodo. En cualquier caso, ¿podría luego solicitar una reducción de jornada? Sí. ¿Por qué? ¿De qué tipo? Por Por cuidado. guarda de un menor, hasta creo los 12 años. A ver, reducción de jornada, exacto, hasta Los 12 años, creo. Hasta los 12 años. Sí es cierto que hay una excedencia, pero el planteamiento habla de reducciones de jornada, no de excedencias. Por lo tanto, pues por cuidado de familiares hasta que el niño tenga 12 años y personas, en este caso, bueno, 12 años y personas con discapacidad, ¿vale? También puedes reducir la jornada. ¿Sabéis cuándo se puede reducir la jornada? Esto no sé si lo pone ahí, pero yo os lo digo. Entre un medio, es decir, la mitad de la jornada, y un octavo. Entre un medio y un octavo se podría reducir la jornada. En este caso sería por cuidado de familiares y en este caso, pues bueno, pues hasta que el menor tenga efectivamente 12 años. Hay otro tipo de reducciones o adaptaciones, ¿no? Porque también puedes cuidar de familiares que en principio de menores de 23 años que estén afectados por un cáncer, una enfermedad grave, una discapacidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es que una reducción implica una reducción de salario en la misma proporción. De esto sois conscientes, no estamos hablando de excedencias ni de permisos retribuidos. En el caso de las reducciones, ¿vale? Hay reducción de jornada y por lo tanto hay reducción de salario en la misma proporción. ¿Ok? Vale. ¿Dudas están aquí? ¿Te tengáis? No. No, vale. Bueno, le recibirían nosotros y ya. No, vale, dice, por otro lado, Luisa ha terminado su permiso por nacimiento el 31 de diciembre de 2022 y no ha disfrutado de sus vacaciones. Bueno, ¿ha perdido el derecho a sus vacaciones? ¿Por qué? No, no las ha perdido. ¿Por qué no ha perdido el derecho a sus vacaciones? Porque no las ha disfrutado y son suyas. Pero no las ha disfrutado porque, en este caso, si coincide con una baja médica, que en este caso ha sido la baja por permiso de maternidad, ¿vale? Es como que las vacaciones se paralizan. Y entonces empiezan a contar tras el alta.
teóricamente, las vacaciones se tienen que disfrutar, en función un poco de lo que diga el convenio, ¿no? Se establece una especie de común acuerdo, ¿no? De calendario de vacaciones. Se disfrutarán en el mismo año. Normalmente las vacaciones se disfrutan en el mismo año, tan solo se disfrutan el año siguiente en el caso pues, de que debido a maternidad o paternidad haya vacaciones pendientes. Entonces se disfrutará una vez finalizado el permiso por maternidad, ¿vale? O bien porque hayan estado o no hayan disfrutado sus vacaciones debido a una baja, ¿vale? La norma general es que las vacaciones se disfrutan en el mismo año y que solo cabe disfrutarlas al año siguiente en el caso de haber estado disfrutando de un permiso por maternidad y paternidad o bien que hayas estado de baja laboral. Entonces, sí podrías continuar disfrutando de las vacaciones al año siguiente. ¿Vale? Bueno, y el 5, que es lo que vamos a ver luego de todos modos, los permisos, en este caso, permisos retribuidos, porque creo que esto no lo hemos visto, pero bueno, mira, ya lo hacemos y a ver si lo conocéis, ¿vale? Dice, ¿a cuántos días de permiso? Y aquí hablamos de permisos retribuidos, ¿vale? Tendrá derecho un trabajador en las siguientes situaciones. Y nos dice, cambio de domicilio habitual. Pues lo que conocemos como mudanza, ¿no? Un día. Un día, exacto. El propio día de traslado. En cualquier caso, esto, cuando yo estaba en recursos humanos, a mí me ha pasado, ¿no? Tiene que ser cambio de tu domicilio en el que vives habitualmente, ¿no? No una mudanza de otro piso o domicilio que tengas en principio como segunda residencia. Cambio de domicilio habitual. Bueno, un día, que es el día del traslado. Dice, fallecimiento del abuelo que vive en otra comunidad autónoma a 500 kilómetros. Creo que son 4. 1 de ida, 1 de vuelta y 2, ¿puede ser? Pues a ver, esto va un poco en función de las sentencias, pero sí. Lo normal es que fallecimiento familiar hasta segundo grado, ¿vale? Bueno, cónyuge, pareja de hecho, porque ahora en principio todos tienen los mismos derechos, son 2 días. Pero se amplía en otros 2 si el desplazamiento implica, pues bueno, cambio de comunidad autónoma o como mínimo, bueno, las últimas sentencias hablan de 200, 300 kilómetros desde lo que es en la ida y la vuelta. Por lo tanto, normalmente fallecimiento de familiar hasta segundo grado son 2 días, pero al tener que desplazarse más de X kilómetros u otra comunidad autónoma, ¿vale? Se amplían 2. En este caso, por lo tanto, serían 4 días, ¿vale? Asistencia a un examen de FOL. Creo que el tiempo que El tiempo que de tu tarde en el trabajo examen en ir y venir y y volver. en hacer el examen. Vale, pues en este caso, pues se dice el tiempo indispensable o el tiempo, sí, el tiempo que dura el examen, ¿vale? Es decir, el tiempo que sea necesario. Si estás ausente 4 horas, pues 4 horas. Si estás ausente 5, 5. ¿Pero eso luego se tendría que recuperar o con el mismo justificante se podría entregar al empresario? No tienes por qué recuperar nada. Esto es un permiso retribuido que tienes. Por eso, cuando vinisteis a los exámenes, lo que pasa es que teóricamente los exámenes oficiales, a ver, sería un poco, esto es rizar el rizo. ¿Oficiales cuántos exámenes tenéis al año? 2. Pues 2. 2 solo. El parcial que habéis hecho ahora en febrero, que además es voluntario, no sería un examen oficial. Entonces, a ver, pues por eso digo que sería mucho rizar el rizo, que la empresa no te permitiera asistir a un examen de estas circunstancias de tiempo imprescindible, pues, a ver, es un poco... Es que a mí, por ejemplo, a mí luego me hacen recuperar esas horas que yo falto. Pues es que no deben, ¿eh? O sea, es un permiso retribuido que además está, no sé qué artículo del Estatuto de los Trabajadores es, lo buscaré, los permisos retribuidos, pero en el caso de existencia de exámenes oficiales, y los exámenes oficiales son convocatoria
ordinaria y extraordinaria y en algunos convenios exámenes oficiales de ciclos oficiales, sean parciales, sean evaluaciones, lo tendría que decir el convenio. Pero en el caso del trabajador de exámenes oficiales, se tendrá derecho a permiso por asistencia el tiempo necesario. Y serán retribuidos si así lo establece el convenio colectivo. Pero me extrañaría muchísimo que hubiera convenios que no retribuyeran la asistencia a exámenes oficiales. A mí, por ejemplo, cuando yo falté para el examen de FOL, yo tuve que pedir un asunto propio y luego me hicieron aparte recuperar esas horas. ¿Para el de febrero? Sí. Hombre, pero si pides asuntos propios, ya estás disfrutando de ese día de asuntos tuyos. Encima, a mí me hicieron luego ir al día siguiente a recuperar lo que había faltado. Bueno, a ver, pues entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Almudena. Almudena. Pues entonces, Almudena, yo, pero ya por saberlo y por conocer, me miraría lo que dice tu convenio. Si efectivamente tu convenio dice que por acudir a exámenes oficiales tienes un permiso retribuido por el tiempo imprescindible, ni te pueden obligar a ir al día siguiente a compensar esas horas. Y además es que ni te pueden, lógicamente, ni mucho menos reducir el salario. Eso sí que sería ilegalísimo. Será el convenio que lo diga, pero me extraña que el convenio no hable de este tipo de permisos, porque son los habituales. Lo miraré con el sindicato que tenemos en la empresa a ver si habría... Háblalo, lo que pasa que, a ver, a mí lo único que se me ocurre es que efectivamente este no sea un examen oficial, porque los exámenes oficiales son convocatoria ordinaria y extraordinaria. Otra cosa ya son los de mayo, ¿vale? En los de mayo sí que en principio, porque esto sería, febrero es una especie de parcial, pues para quitar... Sí, para ver cómo es el examen y ver lo que hemos aprendido. Pero para los de mayo, que ya son convocatoria ordinaria o extraordinaria, en caso de que pues bueno, no lo superéis, ahí, vamos, ya te digo yo que no pueden obligarte a esas horas. Vamos, sería echarle Es que yo te lo comento, Pilar, porque yo hay veces que he faltado por temas médicos o porque haya tenido que ir a resolver papeles y me han dicho, no, es que lo tienes que recuperar un día. Pero vamos a ver, ¿cómo justificar incluido? Claro, yo hay veces que pienso, me cojo el asunto propio y no lo recupero, pero claro, solo tengo 6 asuntos propios al año. Pues, a ver, ya, por eso mismo existen los permisos retribuidos. Es como si, pues eso, es como si te casas y esos 15 días que tienes de permiso retribuido, te los hacen recuperar. Es que tienes que trabajar 15 días más. Cualquier otro tipo de permiso. O por fallecimiento o por la propia mudanza. Que eso está recogido ya no en los convenios, es que está recogido en el estatuto, que ya sabéis que es la norma mínima. Pues si tienes un día de mudanza, no me lo puedes hacer recuperar al día siguiente. Lo hablaré con los de sindicatos, con el sindicato que tengo en la empresa y le preguntaré a ver si por ir a un examen oficial me pueden quitar, aunque sea un día de salario. Sí, pero independientemente de que el sindicato te informe, que debería de informarte correctamente, yo tiraría del convenio. Almudena, pídelo. ¿Qué convenio es el de tu empresa? ¿Oficinas de despacho? No sé. Limpieza con personas con discapacidad. Limpieza con personas con discapacidad. Pues es que, vamos, ya te digo yo que encima será un convenio colectivo, pues... De origen especial sería. Ya, pues es que me extraña que no recoja eso, Almudena, sí. Pues vete a la parte de convenio y porque es que vamos, estoy segurísima que no va a haber, que bueno, pues que te está, bueno, segurísima, no lo sé, que lo mismo hay convenios que son de donde sea, pero vamos, este tipo de permisos son los habituales, y los convenios suelen mejorar todas las condiciones del estatuto, o sea que mira que me extraña, pero bueno. Voy a mirarlo y a ver.
Bueno, ser miembro de una mesa electoral, esto lo hemos comentado también en alguna ocasión. ¿El día entero? Sí, bueno, pues por el tiempo indispensable. Creo que es el día entero y 5 horas del día siguiente. Sí, algo me suena alguna vez. Pues mira, os lo voy a confirmar. Vamos, que es el tiempo indispensable. Sí, o sea, todos los trabajadores tienen derecho a permiso retribuido en la jornada completa durante el día de la votación, si es laborable. Y además, en todo caso, tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de 5 horas el día inmediatamente posterior. ¿Vale? Es decir, que jornada laborable, o sea, tiempo indispensable, que suele ser la jornada completa, y reducción de jornada de 5 horas el día inmediatamente posterior. Esto lo sabe poca gente. Pero en principio así es. Y ahí sí que no ha cambiado la cosa. Lo de las 5 horas también suele ser igual, porque te sueles acostar tarde y tal. Bueno, a ver. Que no nos toque. Bueno, a mí no me ha tocado nunca, pero bueno. Rafael, que ha sido convocado para testificar en un juicio. Esto es lo mismo, ¿vale? Que en el caso de la mesa electoral. Son, pues bueno, al final cumplimientos del deber inexcusable, que se dice, público personal. Tiempo indispensable para su realización, ¿vale? Cualquier juicio. ¿Y Pedro y Gemma van a contraer matrimonio? Pues que ya lo he dicho. 15 días. 15 días, matrimonio, registro de pareja de hecho, registro civil, verá exactamente igual, ¿vale? Desde hace 3 años están todos incorporados dentro del mismo permiso retribuido. 15 días como naturales o hábiles. ¿Naturales? Son 15 días naturales, sí. Comenzando en el primer día laborable, ¿vale? 15 días naturales desde el primer día laborable. Muy bien, con los permisos retribuidos. Vale. Bueno, pues vamos a continuar. Mira, vamos a repasar. Yo creo que es que de hecho nos quedamos aquí con las reducciones y adaptaciones de jornada. Y así repasamos lo que hemos visto y porque nos queda muy poquito de este tema y terminamos. Bueno, adaptaciones de jornada. Acordaos que muchas veces nos hacemos un poco para tener el esquema mental. Una cosa es la adaptación de la jornada, la reducción, que implica reducción de salario, y otra cosa son los permisos retribuidos, que en principio son una serie de permisos que el estatuto reconoce y que son retribuidos por la empresa. Y que de hecho estos permisos suelen ser mejorados por convenio colectivo, por lo que habrá que consultarlo exactamente pues, con cada convenio para ver cuáles son los días de permiso. Entonces, muy rápidamente, adaptaciones de jornada, es decir, reducciones de jornada. Todo trabajador, pues con hijos, cónyuge, pues ya os digo, familiares hasta 2º grado de consanguinidad, ya sea afinidad biológica o política, puede solicitar la adaptación de la jornada, ¿vale? Pues por temas de conciliación de vida laboral y familiar. Son procedimientos que ya os digo que se establecen por convenio colectivo y que la reducción de la jornada puede implicar entre 1/2 y 1/8, ¿vale? Entonces, por cuidado de familiares, como hemos dicho, por menores de 12 años y personas con discapacidad, por cuidado directo del cónyuge o pareja de hecho, por cuidado de familiares, hasta 2º grado de nuevo, que por motivos de enfermedad, accidente, etcétera, etcétera, no puedan valerse por sí mismos, ¿vale? O bien por familiares del cónyuge o la pareja de hecho. No tienen que ser familiares directos tuyos.
O bien por cuidado de menores de 23 años o hasta 23 años que estén afectados de cáncer, ¿vale? U otra enfermedad grave. En este caso, la reducción de jornada sí tendrá que ser como mínimo del 50% de la jornada. ¿Vale? En todos los casos, ya hemos dicho que la reducción del salario será en la misma proporción. Y sí es cierto que el horario se suele pactar, ¿vale? Es decir, como una reducción de jornada de X horas, bueno, pues será normalmente el trabajador quien elija, en este caso, pues bueno, cómo va a reducir esa jornada, sobre que el convenio pues fija algún tipo de criterio. En estos casos, en el caso de cuidados por familiares, bueno, sí se suele preavisar con 15 días, ¿vale? De antelación. Y también estará establecido pues bueno, el inicio y el fin por el convenio, ¿vale? Y de hecho, este derecho, en principio, como poco ahí, esto es importante, la empresa no puede limitar, es un derecho que tienes, ¿vale? Y que queda recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Sí es cierto que siempre hay un salvo, ¿no? Pues que más, pues imagínate pues que casualmente soy 4 y 3 trabajadores de la empresa piden el mismo permiso durante el mismo periodo de tiempo. Bueno, pues siempre se pueden alegar por razones técnicas de buen funcionamiento, pues a lo mejor limitar el derecho de alguno, pero ya sería quizá mucho, cómo se podría. En principio es un derecho que no se puede limitar. Más adaptaciones de jornada. Por cuidado del lactante menor de 9 meses, que también lo hemos puesto, 1 hora al día por cada hijo, ¿vale? En el parto. Y como ya hemos dicho, se puede acumular por jornadas completas, ¿vale? Si así lo decide el principio del trabajador. Obviamente puede ser disfrutado por el padre, por la madre, y hay convenios que al principio amplían hasta los 12 meses esta posibilidad. Lo que pasa es que desde los 9 a los 12 meses sí se reduce el salario en 1 hora, ¿vale? Porque lo lógico es hasta que el lactante cumpla los 9 meses. Vale. Por causas objetivas, aquí se refiere, pues bueno, a lo que hemos hablado ya más de una vez del tema de los ERTEs, los expedientes de regulaciones temporales de empleo. Pues como pasó con el COVID, ¿no? Con la pandemia. Si la empresa alega ante la autoridad laboral causas técnicas, económicas o organizativas, puede reducir en ese caso la jornada de los trabajadores entre un 10 y un 70%, siguiendo lo que es el procedimiento, pues bueno, que así esté estipulado por el gobierno en el caso de los ERTEs, ¿vale? Lo que sí es cierto que el trabajador cobra el desempleo por parte de la jornada que queda restante, ¿vale? Por parte del Estado, que no realiza, ¿vale? Bueno, luego hay otras reducciones de jornada que, bueno, no aparecen ahí, pero bueno, también está dentro del colectivo vulnerable, que es por condición de víctima de violencia de género, ¿vale? La trabajadora víctima de violencia de género, en principio, también puede reducir su jornada y, lógicamente, el salario a nivel proporcional, o bien reorganizar su tiempo de trabajo y adaptar el horario a un horario más flexible, ¿vale? En función de su situación. Se tiene que acreditar la situación en lo que es el sistema Biogen, etcétera, etcétera. Pero bueno, que sepáis que por condición de víctima de violencia de género también se puede adaptar y reducir la jornada. Vale. Con respecto a las horas extraordinarias, bueno, esto en principio también lo fija el convenio, pero bueno, lo habitual, lo que dice el estatuto es que las horas extraordinarias son aquellas que se realizan pues, por encima de la jornada ordinaria, ya lo hemos visto, que como máximo, ¿vale? El estatuto lo fija en 80 horas al año y que en principio puede ser compensada por tiempos equivalentes de descanso retribuido, o sea, si lo dice el convenio, pues igual que lo hemos visto en el caso de los ejercicios, ¿vale? Hay una consideración, ¿vale? Que en principio no suele pasar, pero la retribución, en el caso de las horas extraordinarias, pues, en ningún caso puede ser inferior al valor de la hora ordinaria, pero sí podría ser igual, ¿vale? Que sea extraordinaria no implica que se tenga que pagar más. Sí se suele pagar más porque el convenio normalmente suele reflejar horas que refleja el estatuto.
pero no tiene por qué. En cualquier caso, la mayoría de las veces sí es así. Ya sabéis que no se pueden hacer horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, salvo esta coletilla que da los casos de fuerza mayor, ¿vale? Lo que sí se pueden hacer en los contratos indefinidos a tiempo parcial, como ya vimos, son horas complementarias. Y al final es una forma de llamarlas, pero realmente serían pues como horas extraordinarias, pero no pueden exceder del 30% de la jornada contratada. Que ya vimos que además para poder realizar horas complementarias tenías que tener contratos pues con una duración semanal de más de ¿cuántas horas? A ver qué se acuerdan. De 10, ¿vale? A partir de 10 horas, estamos hablando de contratos a tiempo parcial, de 10 horas semanales, sí se pueden pactar horas complementarias. Vale. Vacaciones y descansos, bueno, pues descansos entre jornadas, esto ya lo hemos visto, también nos ha salido, mayores de 18 años 15 minutos y menores 30 minutos, ¿vale? A las 4 horas y media y los mayores 15 minutos a partir de las 6 horas. Los descansos, ya los hemos visto, y los festivos. Bueno, los festivos, aquí en general, las fiestas en principio sabéis que también tienen un carácter pues, retribuido, que en principio tenemos 14 días de fiesta al año, 2 son locales y que son los que varían, ¿vale? En función de la comunidad autónoma. Y bueno, pues de los festivos un poco más. Es verdad que hay festivos que se respetan de ámbito nacional, que son los que tenéis ahí. Navidad, Año Nuevo, el 1 de mayo, 12 de octubre. Estos coinciden en todas las comunidades autónomas. Pero bueno, el tema de los festivos, poca variación. Con las vacaciones, pues lo que hemos también comentado, ¿vale? Vienen reguladas de forma muy breve en el estatuto, y será el convenio colectivo la que en principio establezca las condiciones de cada sector, ¿no? O de cada empresa. Ya sabéis que durante las vacaciones a las que no podemos renunciar por el principio de renunciabilidad de derechos, vacaciones y salario, son un periodo de descanso donde el trabajador lógicamente continúa recibiendo su salario, aunque no hay, lógicamente, ocupación efectiva, trabajo efectivo, y que hay veces que, según convenio, serán 30 días naturales o 22 laborables, ¿vale? Lo que el convenio diga. Normalmente son unos 2,5 días de vacaciones, ya está más que calculado al año, lo que por mes trabajado, lo que suele ser lo que tienes de vacaciones. Y luego, a ver, la fijación y las reglas para su disfrute, esto es su cannabis total, porque luego al final cada empresa hace lo que considera. Es decir, hay vacaciones que se fijan entre departamentos, entre trabajadores, otras empresas te dan libertad para fijarlas, pero bueno, normalmente siempre se suelen fijar en periodos vacacionales, verano, navidades, etc. Y dependerá un poco pues, de si tenéis esos 30 días naturales o los 22 laborables. Las vacaciones son un derecho irrenunciable, ¿vale? Es decir, no se puede pactar no disfrutarlas o sustituir su disfrute por dinero, ¿vale? Esto sí es ilegal. Como regla general. ¿Cuándo te las pagan? Pues cuando tienes un contrato temporal, lo finalizas y no has disfrutado de tus vacaciones. En este caso, o te las pagan, ¿vale? O no puedes empezar a cobrar la prestación o hasta que hayas generado esos días de vacaciones, ¿vale? Esto también lo hemos comentado, las vacaciones coinciden, si las vacaciones coinciden con tu permiso de maternidad, paternidad o con una incapacidad temporal, como que se paraliza y es el único motivo en el que las podrás disfrutar al año siguiente. Y con respecto a los permisos retribuidos, pues lo que hemos comentado, ¿vale? Que yo creo que no se nos ha pasado ninguno. Matrimonio, traslado de domicilio.
Bueno, los exámenes, técnicas de preparación al parto, exámenes prenatales, también puedes ir a realizarlos, es el tiempo indispensable, pues una vez a la semana, una vez cada 15 días, lo que sea. Esto también es novedad desde hace, pues bueno, más o menos 3 años, porque antes eran solo 2 días. Desde el 2023, por hospitalización, enfermedad o intervención de domiciliaria, ¿vale? De tu cónyuge, pareja, familiares de segundo grado, tienes hasta 5 días, ¿vale? Antes ya os digo que era fallecimiento de familiares de segundo grado, lo hemos comentado en el ejercicio, se ha ampliado si se necesita desplazamiento y luego por fuerza mayor, por motivos familiares urgentes, esto también es novedad. Novedad, pues estoy trabajando y me llaman del instituto porque mi hijo se ha roto el brazo y me tengo que ir urgentemente, ¿vale? Pues lo que nos dice el estatuto es que las horas de ausencia serán un máximo, el cómputo total de los 4 días al año, ¿vale? Lógicamente se tiene que acreditar. ¿Que me tengo que ir corriendo porque se ha roto el brazo y vuelvo a las 3 horas? Pues eso se va acumulando, hasta 4 días al año, ¿vale? Por fuerza mayor. Bueno, aquí las expresiones con reserva del puesto de trabajo, vale, que son las excedencias, que esto no creo que nos quedamos ahí, de hecho que no las hemos visto, y son, creo que no hemos visto el tema de las excedencias, pero es muy sencillito. Bueno, empiezo por la 3, que es de nacimiento de hijo, esto ya lo hemos visto, 19 semanas por cada progenitor. Las 6 primeras semanas son obligatorias para ambos, padre y madre, ya sea por nacimiento biológico o adopción, ¿vale? Y el resto de disfrute flexible, que se llama, en periodos semanales, ya sean acumulables o interrumpidos, hasta que el niño tenga 1 año. En caso de monoparentalidad, pues bueno, cambia. Excedencia forzosa. La excedencia forzosa es cuando el trabajador se le designa para un cargo público que imposibilita la asistencia al trabajo, ¿vale? Entonces, mientras dura el cargo, pues tienes excedencia en tu trabajo y además tienes reserva del puesto de trabajo. Bueno, pues asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento, ¿vale? Es una excedencia que también la tienes en principio recogida en el instituto. Para el cuidado de hijos, que está también, pues bueno, es habitual. Es decir, hablo de excedencias, no de reducciones de jornada. Hasta que el niño cuenta con 3 años, desde lo que es el nacimiento o la adopción, puedes pedir una excedencia para el cuidado del niño, hasta que cumpla los 3 años, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues que en principio solo tienes reserva del puesto de trabajo hasta el primer año. Y cuando digo reserva, me refiero a que tu puesto de trabajo, en principio, está reservado tal cual durante 1 año. Luego, el segundo y el tercero dependen un poco de las circunstancias de la empresa. Si hay vacantes, si no hay vacantes, si hay vacante en una categoría profesional equivalente. Bueno, pues ya iremos un poquito la semana que viene, lo comentamos un poco más. Y luego nos encontramos pues con lo que llamamos excedencia voluntaria. La excedencia voluntaria podrá ser solicitada en principio por trabajadores que tienen una antigüedad mínima de 1 año en la empresa, ¿vale? Yo llevo trabajando 1 año y puedo solicitar una excedencia, pero como mínimo tiene que ser de 4 meses. Como máximo 5 años, pero claro, una excedencia voluntaria de 5 años, imaginamos. Aquí el trabajador que disfruta de la excedencia, en principio, no tiene derecho a reserva del puesto de trabajo. Si quieres volver y hay posibilidad de reingreso y la empresa quiere actuar de buena fe y tiene ganas de que vuelvas, que normalmente si son excedencias de bastante tiempo, pues obviamente ese puesto está más que ocupado, pues dependerá. Pero en principio tienes la posibilidad. Requisitos, que lleves 1 año y que como mínimo te cojas 4.
Bueno, como es la hora, lo dejamos aquí. Solo nos queda la parte nueva, bueno, ver un poco todo el tema de teletrabajo y ya está. Y ya empezaríamos con el tema siguiente. ¿Vale? Venga, pues nos Vale, muchas gracias. vemos el lunes que viene. Gracias, adiós. Nos vemos, chao. A ti, hasta luego.